En esta clase vamos a repasar algunos de los conceptos sobre la termodinámica de una celda. Entonces, eh, como todos sabemos, si tenemos una celda electroquímica y conectamos un voltímetro, vamos a poder medir un voltaje, una diferencia potencial. Esa diferencia potencial se va a relacionar con el estado de equilibrio de una reacción. Entonces, por ejemplo, cuando una celda es alcanzado el nivel de equilibrio, entonces el potencial de la celda va a ser igual a cero. O sea, una batería alcanza su estado de equilibrio cuando la batería, su voltaje decae hasta cero. Eso quiere decir que la reacción va avanzando debido a que no está todavía en el punto de equilibrio. El punto de equilibrio se alcanza hasta que el potencial de la batería haya llegado a ese valor de cero. Y el potencial de una celda se relaciona con la energía libre de Gibbs por esta expresión. Entonces, el cambio de la energía libre de Gibbs, que la energía libre de Gibbs va a estar relacionada con cuánto trabajo puede realizar mi batería, va a estar dada por esta expresión. Entonces, donde tenemos N es el número de electrones, F es la constante de Faraday y E de celda es el potencial de la celda. Entonces, si el potencial de la celda es positivo, entonces el delta G va a ser negativo y el proceso va a ser espontáneo. Si el potencial de la celda es negativo, entonces voy a hacer menos por menos, me va a dar más y entonces el delta G va a ser positivo. Entonces el proceso no es espontáneo. Entonces quiere decir que cuando yo tengo un delta G negativo, el proceso es espontáneo y entonces la batería puede realizar trabajo sobre el entorno. Entonces el potencial de la celda, entonces yo lo voy a determinar usando el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Y ya dijimos, si es positivo va a ser espontáneo, si es negativo entonces no es espontáneo. Ahora, ¿qué origina el potencial de las celdas? ¿O cómo hago yo para medir el potencial de una celda? Entonces, si yo tengo solo un electrodo, por ejemplo aquí un electrodo de zinc en una disolución de cobre más 2, yo no voy a poder medir el potencial si solo tengo un electrodo. Entonces, para medir los potenciales siempre voy a tener que tener al menos dos electrodos. Eso quiere decir que yo no voy a poder medir el potencial absoluto de este electrodo, solo lo puedo medir en comparación con otro electrodo. Es por eso que lo que se hace es buscar electrodos que me sirvan como referencia. Entonces a esos electrodos se les va a llamar electrodos de referencia y el electrodo de referencia por excelencia es el electrodo normal de hidrógeno. Entonces el electrodo normal de hidrógeno es un electrodo que en realidad es difícil de construir porque tiene esta estructura que tenemos acá. Vamos a tener una disolución de HCl, normalmente va a ser 1 molar o con una actividad de 1 y vamos a tener una cápsula por la que va a entrar hidrógeno a una presión de 1 atmósfera y va a ingresar sobre esta placa de platino que está platinizado, se le llama platino negro, va a tener un área superficial muy grande. Y entonces acá lo que vamos a tener es la reacción de reducción del hidrógeno y ese va a ser entonces el electrodo referencia o electrodo normal de hidrógeno porque está en condiciones normales. Que son condiciones normales, 25 grados centígrados, presión de una atmósfera. Y entonces yo puedo poner otro electrodo conectado a la par de este y determinar cuál es su voltaje en comparación con este electrodo que va a ser el electrodo de referencia que se ha definido por convención. Ahora, como este electrodo se definió como el electrodo de referencia por excelencia, se le asignó un voltaje o un potencial de reducción de cero. Y entonces el voltaje que me dé cualquier otro electrodo, sea positivo o negativo, va a ser su valor en comparación con ese. Entonces vamos a tener estas tablas, como les mencionaba, el valor de cero va a estar dada por el electrón normal de hidrógeno en la reducción en condiciones estándar. Las condiciones estándar serían 25 grados centígrados, presión de una atmósfera. Entonces, y esos serían los potenciales de reducción. Entonces, entre mayor es el potencial de reducción, quiere decir que esta especie tiene más tendencia a reducirse. Y entre más negativo sea el valor, quiere decir más bien que está más favorecida la reacción inversa, es decir, la reacción de oxidarse. Entonces, ese potencial de reducción estándar es lo que se va a hacer para determinar si una especie la pongo con otra, si se van a oxidar o si, cuál especie se va a oxidar y cuál especie se va a reducir. Entonces, ese potencial estándar mide esa fuerza para favorecer la reducción o la oxidación de esa especie. Entre más positivo, otra vez, como dije, se favorece la reducción y entre más negativo, se favorece la oxidación.
Entonces, los electrodos de referencia en general tienen que cumplir ciertas características, como fácil de construir, que de hecho el electrodo normal de hidrógeno no es fácil de construir. Tiene que ser reversible, que eso sí es una de las características del electrodo normal de hidrógeno, es un electrodo reversible. Y tiene que tener un comportamiento altamente reproducible, es decir, siempre tiene que mantener su potencial constante. Y entonces todos esos valores que vimos se tabulan con respecto a ese electrodo de referencia, que es el electrodo normal de hidrógeno, que se le asignó ese potencial de cero. Entonces, como podemos ver acá, así es como se vería este electrodo normal de hidrógeno. Tenemos la entrada del gas de una atmósfera. Entonces se está dando acá el proceso de entrada del hidrógeno, formación de burbujas, y se da la reducción del hidrógeno para formar protones en esta región. Y entonces vamos a tener una disolución de ácido con una actividad de 1. Entonces tengo un puente salino y acá puedo conectar el electrodo al cual quiero medir el potencial. Ahora hay que tener cuidado porque el hidrógeno es explosivo. Entonces estos electrodos normalmente no se utilizan de manera rutinaria en los laboratorios, sino que se han definido otros electrodos que también se pueden utilizar como referencia, que vamos a estudiarlos cuando veamos el capítulo de potenciometría. Entonces esta es la reacción involucrada. Entonces, dos electrones, el paso de dos electrones en la reacción, y se representa esquemáticamente de esta forma. Entonces tengo platino, cambio de fase, en donde tengo hidrógeno, que es gaseoso, a una presión de una atmósfera, y un cambio de fase a líquido, donde tengo protones, ¿verdad? Una disolución ácida de una concentración 1 molar, y luego un puente salino. Y acá entonces, aquí iría el siguiente electrodo que yo coloque. Los electrodos de referencia por convenio son ánodos, entonces siempre se van a escribir al lado izquierdo de la representación de la celda, y acá siempre voy a poner lo que sea el cátodo. Entonces el electrodo estándar de hidrógeno es reversible y puede experimentar tanto oxidación como reducción. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá otro electrodo de algún otro metal, entonces por convención tengo que colocarlo en la derecha de la celda. Entonces, y va a ser el cátodo. Entonces, otra vez importante recalcar que las especies que entonces yo tenga en la tabla, que tengan el potencial más positivo, se reducen, y las que están más abajo, con potencial más negativo, se favorece que se oxiden. Ahora, ya habíamos visto esta relación que me dice que el potencial de la celda está relacionado con la energía libre de Gibbs cuando los reactivos y productos se encuentran en estado normal. También, cuando estoy en la situación de equilibrio, yo puedo decir que la energía libre de Gibbs es igual a menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio. Para derivar esta fórmula no se las puedo derivar acá porque es muy complejo la derivación y es algo que se ve más en físico-química. Sin embargo, es una fórmula muy conocida en termodinámica. Y entonces yo puedo combinar estas dos fórmulas y obtengo esta fórmula que tengo acá. Que esta fórmula va a ser básicamente una versión simplificada de la ecuación de Nernst, que vamos a estar estudiando más adelante.